Quiero preguntarte, ¿cuántas personas que dicen que conocen a Dios, que dicen que son religiosas en este mundo, que nacieron en una religión o que practican una religión, dicen que lo conocen, dicen que son parte de una religión porque nacieron en ella y porque les inculcaron esos valores desde que estaban pequeños? ¿Cuántas personas así hay en el mundo? ¿Y por qué, siendo personas que tienen una religión o personas que dicen que pertenecen a una religión, siguen teniendo en sus corazones envidia, siguen teniendo en sus corazones orgullo, rencor, resentimiento? ¿Por qué una persona que dice que conoce a Dios porque pertenece a una religión puede llegar a sentir en su corazón odio en contra de otros? Puede llegar a sentir coraje. ¿Por qué? Porque a nosotros nos han enseñado que las religiones cambian a las personas. Eso es lo que a nosotros nos han enseñado. Por eso nosotros lo hemos visto de generaciones en generaciones. Y por eso una persona, en teoría, busca una religión. Porque busca tener paz, porque busca cambiar, porque busca tener una mejor calidad de vida. Pero lo que vemos y lo que estamos viendo en realidad alrededor del mundo es muy diferente. Vamos a dejar esta pregunta aquí que te voy a hacer. Entonces, ¿una religión cambia a las personas? Vamos a ver qué es lo que dice el Señor. Yo te quiero platicar un poco acerca de lo que hemos estado viendo en el diplomado. Hemos estado viendo el diplomado de religiones y escatología, que ha sido de muchísima bendición y estamos ya por terminar este curso. Y la verdad es que Dios nos ha hablado tanto y nos ha abierto tanto los ojos. Ha sido impresionante. Los que han estado viniendo y han sido constantes no me van a dejar mentir de que realmente el Señor nos ha estado quitando unas vendas muy grandes, que realmente hemos podido darnos cuenta de que lo que dice la Biblia acerca de cómo está la condición del mundo es real, que estamos viviendo tiempos peligrosos. ¿Quién cree que estamos viviendo tiempos peligrosos? Tiempos difíciles. Lo estamos viendo. Y realmente entre más hemos profundizado y vemos cómo Dios ha respaldado cada exposición, cada tema, todo lo que se ha hablado en este diplomado, y vemos cómo verdaderamente la condición del hombre está cada vez más decadente. Y nos ha estado abriendo el Señor los ojos y nos ha estado quitando las vendas. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo hemos podido saber que estamos viviendo tiempos peligrosos? Incluso podemos saber que estamos en los últimos tiempos. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que el Señor nos ha estado mostrando esto? Porque hay un engaño muy grande alrededor. El mundo está en tinieblas. Y la Biblia lo dijo, que en los últimos tiempos veríamos a la gente, veríamos al mundo cubierto de oscuridad. Veríamos a toda la gente en tinieblas, como vendados de los ojos, que no pueden ver, que no pueden oír. Y cuando uno les habla de la verdad, cuando uno les dice cuál es el camino, la gente es como si no te escucharan y no te oyeran, como si tuvieran ese velo en los ojos. Y está escrito que esto es lo que pasaría. Y nosotros sabemos que el enemigo está maquinando este engaño de una manera tan clara. Y entre más profundizas en la palabra de Dios, entre más estudias lo que dice la Biblia, más te puedes dar cuenta que el Señor tiene la verdad. Que lo que está escrito en la Biblia es la verdad. Ha sido impresionante, de verdad. Primero Dios, esperemos que podamos seguir con estos diplomados porque nos abren los ojos. Las vendas se caen. Y yo te quiero hablar acerca de
algo que Pablo escribió y él redacta una carta a Timoteo en la cual Pablo le advierte cómo iba a estar la condición humana en los últimos tiempos, cómo iba a llegar a ser el ser humano. Y lo que vemos en esta carta es algo impresionante, porque Pablo dice, y van a ser personas que dicen que son piadosas, van a ser personas que se creen religiosas, que creen que conocen a Dios, pero en realidad sus obras son totalmente ajenas y lejanas a lo que Dios toma como una persona piadosa y una persona religiosa. Miren, Pablo escribe esta advertencia y yo estaba reflexionando y pensando, yo no creo que Pablo se imaginara al escribir esta carta de segunda de Timoteo la condición y lo que el mundo ha llegado hoy en nuestros días. Imagínense Pablo escribiendo la carta de segunda de Timoteo, diciéndole esto a Timoteo, que era un joven, y Pablo no se imaginaba a lo que ha llegado el mundo. Las guerras, todo lo que hay, la violencia, lo que están haciendo con los niños, lo que está sucediendo allá afuera. Yo no creo que Pablo pudiera tener esa conciencia de lo que iba a pasar, todos los desastres naturales que vendrían. Lo que acabamos de ver apenas hace unas semanas en Valencia fue tremendo, fue terrible. Todo lo que está sucediendo en el mundo. Yo no creo ni siquiera que él se pudiera imaginar la época en la cual nosotros hoy estamos viviendo. Y esto fue escrito hace 2000 años. Es impresionante. Pero ¿saben que sí le reveló el Espíritu Santo a Pablo claramente la condición humana de las personas que habitarían la tierra en este tiempo? Y Pablo escribe 19 características que cuando yo te las lea, te vas a dar cuenta de que parece que Pablo escribió hoy en la mañana esta carta. Vio las noticias, escuchó lo que estaba pasando, vio los periódicos y Pablo claramente describió la condición humana de que hoy estamos viviendo, de lo que hoy estamos pasando a nuestro alrededor. Mira, vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo de 1 al 5. ¿Esta condición humana estará solamente fuera de la iglesia? Porque sería terrible que esto que está sucediendo y que Pablo escribe estuviera dentro de nosotros, se estuviera manifestando en los hijos de Dios. Por eso es muy importante que pongamos atención a cada una de estas características. No vamos a profundizar en todas, pero sí vamos a ver en general qué escribió Pablo acerca de estos tiempos peligrosos, de estos últimos tiempos. Miren lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esta palabra peligroso es el original griego que nos habla de tiempos difíciles de soportar. Tiempos difíciles de soportar. Tiempos duros. Tiempos en que la fuerza de las personas se debilitaría y tiempos en los que caerían fácilmente ante los engaños del enemigo. ¿Estaremos viviendo tiempos peligrosos? Y sigue en el versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad,
pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y Pablo da estas características, que algunas vamos a verlas, otras pues las identificamos fácilmente. Podemos decir, sí, estamos viviendo en los tiempos peligrosos que Pablo describió en esta carta. Y la condición humana es tal cual. Porque la gente ve solamente por ellos mismos ya. Y algo que me impactó mucho al ver estas características es cómo se dividen en tres partes. En tres partes divide Pablo estas características. La primera parte, y inspirado por el Espíritu Santo, Pablo habla de la condición del hombre, muy en particular, de la condición del hombre. ¿Cómo lo ve Pablo a este hombre que vive en estos tiempos? Dice, amadores de sí mismos. ¿Qué quiere decir amadores de sí mismos? Gente egoísta, gente que se ama más a ellos que a los demás. Dice también que hay gente avara, que aman más el dinero que cualquier cosa, incluso que Dios. Pero lo más importante de todo esto es que dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, no haya esto. Que realmente en este lugar y en todas las iglesias que dicen que siguen a Cristo, esto no pueda ser. Que lo expulsemos de nuestras vidas, de nuestras familias. Que no haya esto en nuestro corazón. Dice también que son vanagloriosos. ¿Qué es esto de ser vanaglorioso? No es otra cosa que personas que presumen de que pueden hacer ciertas cosas, pero no hacen nada. Como que se jactan de que pueden hacer muchas cosas. Es que yo tengo esta capacidad y yo puedo hacer esto y yo puedo hacer el otro. Pero cuando tú les dices, sí puedes, sí, a ver, ven, hazlo, de repente se desaparecen. Ya no los ves. Porque nada más están vanagloriándose. No, es que yo estudié, es que yo puedo hacer, es que yo hice, es que yo tengo, es que yo puedo hacerlo. Pero cuando realmente les dices, pues adelante, usa lo que tienes para bendecir al reino, se van. Solamente se están vanagloriando. También habla de otra característica, altivos. Y esa palabra altivez es una palabra que habla de una persona que siempre está en contra de las cosas de Dios. Siempre está peleando y siempre está en contra de las cosas de Dios. No es que las cosas deben de ser así, las cosas deben de ser así, porque yo digo, porque esto. Las cosas de Dios son claras. Las cosas de Dios, si tú lees la Biblia, es clara. Dios le dice a lo blanco, blanco, y a lo negro, negro. Dios no anda así como que a medias tintas, no. Esto es así. Y dice que hay personas que son altivas porque están siempre en contra de las cosas de Dios. También da otras dos características, soberbios y blasfemos. Blasfemos, que también siempre las cosas de Dios las rechazan. Por más que uno les dice que se acerquen a Dios. Hace poco escuché un testimonio de una persona que se le ha compartido de Dios y que ha pasado por situaciones bien difíciles en su vida. Y ha sido incluso víctima de secuestro, de intentos de secuestro, de violencia. Le han disparado, o sea, cosas tremendas que nos ha contado que ha vivido. Se ha tratado hasta de suicidar, pero ni aún así, con todo esto, doblan la rodilla y buscan al Señor.
con todas las cosas que están pasando y que estamos viendo cómo está el mundo. Era para que esto que está sucediendo en sus vidas sacudiera sus corazones y dijeran: Dios me está hablando, Dios me está dando oportunidad de vida para que lo busque, para que me acerque a Él. ¿Cuántas veces Dios nos habla con su amor, con su misericordia? Te dice: hijo, esto no lo hagas, esto tampoco lo hagas. Y nosotros repelemos esas palabras. Seremos altivos, seremos soberbios, estaremos peleando contra un Dios vivo con el cual nunca vamos a poder ganar. Peleando siempre con Dios, jalándole la cuerda a Dios. Y a veces Dios en su misericordia y en su amor nos deja, nos da oportunidad, nos da tiempo para que nos arrepintamos. Y después de esto que habla Pablo, yo te quiero preguntar: ¿habrá personas así en la tierra? ¿Habrá personas con estas características que te acabo de leer? Claro que sí, pero ¿habrá personas así dentro de la iglesia? ¿Habrá personas así dentro del pueblo de Dios? Eso es lo que Dios nos quiere hablar hoy. La segunda parte que Pablo habla de las relaciones familiares, porque la primera parte se enfoca en la condición del hombre y la segunda parte nos habla acerca de las relaciones familiares, de cómo se va a encontrar la familia en los tiempos peligrosos, en los últimos tiempos. ¿Y cómo están las familias hoy en día? ¿Estarán rotas? ¿Estarán fracturadas las familias? El hijo por allá, el papá por allá, la mamá por allá. Ya ni siquiera se sientan juntos a comer. ¿Las familias estarán unidas? ¿Habrá unidad en las familias hoy? Roberto hablaba la semana pasada acerca de la unidad. Si no tenemos unidad en nuestra casa, ¿tendremos unidad en lo demás? La unidad es tan importante para Dios. Y hoy en día las familias están fracturadas. Si Pablo viera cómo están las familias, diría: ay, Dios mío, no tengo ni idea de lo que yo estaba escribiendo, de cómo llegaría la decadencia, cómo se colapsaría el entorno familiar ya. Todo tergiversado, todo revuelto. La gente hace lo que quiere, no toma en cuenta a Dios, viven para ellos mismos. Y miren cómo dice la primera parte esta parte habla Pablo acerca de que hay personas que son desobedientes a los padres. Desobedientes a los padres. ¿Habrá hijos desobedientes a los padres? ¿Habrá gente, dice, ingrata, impía? ¿Qué sucede cuando tú a tu hijo le dices no? Pues se tira al suelo y llora y no, pero ¿por qué no me dejas ir? Pero es que mira, ¿cuántos años tienes? Tiene 25. Ya se tira al suelo y me hace unos berrinches horribles hasta que lo dejo que se vaya. Lo hemos visto con pequeñitos también. La Biblia es muy clara. ¿Sabías que desde bebés podemos nosotros transformar a un niño pequeño en un niño rebelde? Cuando les damos todo, cuando no les enseñamos a nuestros hijos a lidiar con la frustración, cuando no los corregimos a tiempo. La Biblia habla muy claro de esto. Mira lo que dice Proverbios 29:15. Proverbios 29:15, y lo dice claramente. Dice: la vara y la corrección dan sabiduría,
mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Por cierto, hay descuentos en varas el día de hoy. De verdad, es algo que Dios no se equivoca. A nosotros no nos tocaron las varas, a nosotros nos tocaron otro tipo de instrumentos y artefactos voladores. Exactamente. ¿Sí se acuerdan de esos artefactos voladores que le atinaban perfecto? Ibas corriendo y no 10 metros así, ¡pum! Pero ¿cómo nos corrigieron? ¿Cómo nos enderezaron del camino? Y nos ayudaron con amor, siempre con amor. La corrección siempre debe de ser con amor, no debe de ser con ira, no debe de ser con enojo, debe de ser por amor. Porque Dios al hijo que ama, disciplina. Y al que no corrige, dice que es, ¿qué? Un bastardo. Es fuerte la palabra. Tú amas a tu hijo, ¿por qué no lo corriges? Es que la mamá lo consiente y el papá le mano dura. Y entonces están divididos en la misma casa. Se tienen que poner de acuerdo y tienen los dos que verdaderamente juntos tomar esa decisión de corregir al niño. Mira esta palabra que dice la Biblia en Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18, si me lo puedes poner por favor. Primera de Tesalonicenses 5, 18. O me puedes poner antes, por favor, Proverbios 13, 24. Proverbios 13, 24, ahí mismo, en Proverbios. Mira lo que dice. El que detiene el castigo a su hijo, ¿qué dice? Aborrece. A su hijo aborrece. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Si corregimos a nuestros hijos, nos vamos a evitar muchos dolores de cabeza. Si los corregimos con amor, si les damos la disciplina que Dios nos está diciendo que debemos de darles, con amor, nos vamos a librar de muchos dolores de cabeza que cuando tengan 20, 25 años, 30 años, te traten como papá y como mamá como basura. Dice por ahí ese dicho, cría cuervos, sí. Es terrible que nos han dicho, hermana, mi hijo tiene 45 años y me roba dinero. Y no sé qué hacer. Si no lo corregiste a tiempo, el poder del Espíritu Santo y la oración te pueden ayudar. Pero tú que estás a tiempo de hacer las cosas, hazlo. Corrige a tu hijo. Dale a tu hijo la dirección correcta para que después, continúa Pablo diciendo, ingratos. Dice también que son personas que esa palabra ingratitud quiere decir que nunca dan gracias por nada. Ni siquiera te dan gracias por la comida. Comen y se van. ¿Habrá esa clase de personas en esta tierra? ¿Habrá esa clase de personas? Dice también Pablo, impíos. ¿A qué se refiere esta palabra impío? Esta palabra impío quiere decir cuando nosotros anteponemos las cosas del mundo a las cosas de Dios. Todo lo que tú pongas antes que Dios, a eso se refiere Pablo con esta palabra impío. ¿Qué está antes que Dios? Como lo vimos ahorita, dinero, trabajo, novio, novia,
¿Qué está antes que Dios para ti? ¿Está el obedecer al Señor en primer lugar? ¿O está lo que tú quieres, lo que tú vas a defender más? Todo lo que pongamos antes que el Señor nos convierte en impíos. Por eso está hablando de estas personas a las cuales tú les hablas, tú les dices, mira, no, primero mi trabajo, no, primero esto, primero el otro. Y después ya le daré tiempo a Dios. Y si ese tiempo no llega, y si el Señor decide que ese tiempo se acabó, y de repente viene una situación difícil y ya no tuviste tiempo de arrepentirte, porque pusiste otras cosas antes que Dios arriba. ¿Dónde está nuestro corazón hoy? ¿Está hablando tan clara la palabra de Dios? Yo no veo aquí mitades ni medios, veo claro, oscuro. Todo está claro para el Señor. El Señor nos habla y nos dice, ¿qué estás anteponiendo antes? ¿Qué es más importante para ti? Leer la Biblia, pasar tiempo con el Señor, estar en oración, cubrir a tu familia, guardarte de las cosas del mundo, o vivir con un pie ahí y un pie acá. ¿Qué es más importante? Debemos de entender esto porque estaremos siendo como cristianos indiferentes a las cosas de Dios. ¿Estaremos siendo indiferentes? Como que no nos importa. Nos estaremos comportando como impíos. Vamos a la tercera parte. La tercera parte habla, Pablo, de cómo será la condición de la sociedad. La primera parte fue de la condición del hombre, el interior, soberbio, una persona altiva. Y la segunda parte nos habla de la relación familiar, de esa fractura de la sociedad. Pero viene esta tercera parte de la familia en la sociedad. ¿Cómo está nuestra sociedad? Él habla que dice que son personas sin afecto natural. Dice sin afecto natural. O sea que son personas frías, témpanos, duros. Personas que ya nada los conmueve. Hay personas que se están muriendo de hambre y mejor le cambiamos de canal porque está fuerte la noticia. O pasamos de largo y no los volteamos a ver. ¿Será eso lo que está pasando en estos tiempos? A veces la gente está comiendo y está viendo en las noticias muerte, asesinato, guerra y está comiendo así como si nada ya. Ya hasta le cambias como si fuera cualquier cosa. ¿Estará lo que estamos viviendo endureciendo nuestro corazón? ¿Se nos estará haciendo insensible el corazón para orar por los que están sufriendo? ¿Cuántos carteles nos mandan para que compartamos de personas que no están en sus casas, con sus familias? Te detienes un minuto a leer cómo se llama y a orar por esa persona. Señor, ayúdala a regresar a su casa. Señor, permite que pueda regresar, que se pueda, Señor, arrepentir, que te pueda conocer. O nada más así como que así, te la paso. Como si fuera cualquier cosa. Realmente nuestro corazón se estará haciendo insensible. Vivimos en un mundo duro, frío, calculador. Y eso también puede llegar a nuestro corazón. Por eso Dios no quiere que permitamos esto. Dios quiere que no seamos personas sin afecto natural. Dice, también implacables. Esta definición quiere decir que no puede ser persuadido a entrar en un pacto. Hay personas que están en juicios y siguen en juicios porque no pueden
llegar a un acuerdo. Personas altivas, implacables. Habla acerca de una persona inflexible, dura, rigurosa. Y aquí hay toda la condición humana de cómo está el ser humano, lleno de heridas, lleno de problemas, lleno de situaciones de amargura, de rencor, de resentimiento. Aquí se ve reflejado cómo está la sociedad, cómo está la decadencia humana, porque no quieren buscar a Dios para sanar, no quieren buscar al Señor para que Él los sane, para que Él los restaure, para que Él los cambie. Prefieren seguir con la dureza de su corazón hasta que viene un quebrantamiento y muchas veces ni aún así se acercan al Señor. Dice también, da un brinco a calumniadores. Este original griego es la palabra diabolos. Una persona calumniadora, diabolos. ¿Quién es el diablo? Satanás, es el enemigo. Él es el calumniador. Y utiliza Pablo esta palabra para decir un calumniador, que es una persona que causa división. Fíjense, causa división, emite falso juicio y falso testimonio con el fin de destruir relaciones. Cuando alguien causa división en una casa, en una familia, en un trabajo, en una escuela, en una iglesia, está siendo un calumniador, un diabolos, utilizado por el enemigo. Habrá personas así dentro de la iglesia. Aquí en Semilla de Paz no las hay, en el nombre de Jesús. No las hay. Porque no vamos a permitir eso. No vamos a permitir que haya personas que quieran dividir el cuerpo de Cristo. Y puede ser que haya personas así. Sí, claro. Claro que las hay. Personas que hablan mal de otros, personas que nada más estén chismes, murmuraciones, hablando mal de todo mundo, hasta de los pastores y de los líderes. Es terrible que permitamos esto. No lo vamos a permitir. Intemperantes. Estos son, dice el original, los destemplados. Esta palabra está padrísima, los destemplados. Voltea con el que está al lado y dile, no seas destemplado. No seas destemplado. ¿Sabes qué es destemplado? Que no tienes dominio propio. Que no te controlas. Que explotas como una bomba. Como la olla express. Esa es una persona destemplada. Alguien que no le puedes decir nada. Una sola palabra y ¡fum! Y dice la Biblia también que habla de personas crueles, aborrecedoras de lo bueno. O sea, siempre se están oponiendo a las cosas de Dios, de la iglesia. No, es que yo creo que deberían de hacer esto. No, yo creo que mejor es lo otro. No, yo creo que siempre están en oposición. Es bien difícil. Pero habrá personas así en este mundo. Personas que siempre se están oponiendo a lo bueno. ¿Conoces a alguien que le dices, oye, mira, ¿por qué no haces? No, ni siquiera te he escuchado. Y no, yo voy a hacer lo que yo creo. Lo que yo creo lo voy a hacer. Gracias, pero yo lo voy a hacer. Oye, pero mira, esto es algo bueno, te quiero dar un consejo. No, estoy bien así. Siempre se están oponiendo. Dice también traidores, impetuosos, o sea que son los impulsivos, los que no miden las consecuencias de lo que hacen o dicen. Infatuados, que son los que están hinchados por su altivez. Y es sorprendente, ya dije todas las características, pero es sorprendente lo que dice Segunda de Timoteo 3:5, si me la puedes poner otra vez, por favor. Segunda de Timoteo 3:5. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Negarán la eficacia de ella. A esto se evita. ¿A qué se refiere con esta palabra evita?
Pablo dice, dales la vuelta. Dales la vuelta. Porque esta palabra de negarán la eficacia de ella habla de una persona que te puede decir muy bonito de Dios, hablarte muy bonito de Dios, pero su testimonio va a negar lo que te está hablando. Lo que realmente convence es el testimonio. La lengua mata, mas el espíritu vivifica. Realmente tú quieres saber cuando una persona es espiritual, ve su testimonio, no sus palabras. Porque bonitas palabras todos podemos hablar y decir. Yo me puedo aprender de memoria muchos salmos, pero realmente vivirlos, esa es la diferencia. Amar a los demás, esa es la diferencia. Tener el dominio propio, el amor, la templanza, la benignidad, todo lo que implica tener el fruto del Espíritu. Esa es la diferencia. Y Pablo dice, a esas personas evítate el problema de ser leudado o contaminado. Habrá gente en el mundo que tenemos que evitar, pero habrá gente en la iglesia que también tenemos que evitar. Habrá gente en la iglesia de Dios que también están negando lo que hablan o lo que dicen, cómo tratamos a los demás, cómo nos llevamos, cómo tratamos a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa. ¿Cómo somos? ¿Qué testimonio damos? Porque aquí podemos tener una apariencia de piedad, pero Dios no puede ser burlado. Quien realmente eres es la persona que está en tu casa todos los días. Eso es lo que realmente somos. La persona que está dentro de su casa. Porque me decían unos jóvenes con los que yo platicaba, pero ¿por qué, pastora? ¿Por qué nos tratan así? ¿Por qué nos hablan así los mayores, los adultos, los padres? Porque desafortunadamente, cuando uno tiene tantas heridas en su corazón, en su alma, y cuando alguien tiene tantas cosas que necesita ser sanado por Dios, con quien primero te desquitas es con los que te aman, con los que están a tu lado, porque creemos que nos tienen que aguantar y porque no se van a ir. Y son como nuestros botes de basura. Con ellos descargamos el coraje, la ira, el cansancio. Y lo que Dios quiere es que seamos un testimonio de que el poder del Espíritu Santo no nos ha traído a ser destemplados, sino personas con dominio propio, que podamos controlarnos, que verdaderamente podamos dar ese testimonio de que Dios está en nuestra vida. Y ya para terminar, rápidamente, regresamos a la pregunta que te hice en un inicio. ¿La religión cambia a las personas? No, porque el mundo está lleno de religiones y ya vimos cómo está la condición humana. Lo que realmente cambia a una persona es la comunión con el Espíritu Santo. El que conozca a Cristo como su Señor y Salvador, que le entregue su vida, que decida verdaderamente caminar con Dios, que se humille y que se arrepienta de sus pecados. Porque para tener una verdadera conversión, una verdadera transformación, necesitamos arrepentimiento. ¿Me ayudas con el teclado? Mira lo que dice Segunda de Corintios 7:10. Segunda de Corintios 7:10. Mira lo que dice. Porque la tristeza que es según Dios produce, ¿qué dice que produce?
arrepentimiento para salvación. De que no hay, dice, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué quiere decir esto? Mira, el arrepentimiento produce cambio de mente. El arrepentimiento es el original griego metanoia, que quiere decir cambio de mente, de mentalidad. Me duele, sí, pues hacer las cosas mal con mi novio, hacer las cosas mal con mi novia, pues ahí siento como un cargo de conciencia, un remordimiento, pero no siento arrepentimiento. Porque si sintiera arrepentimiento, sentiría un dolor dentro de mí porque le estoy fallando a Dios, porque no estoy haciendo bien las cosas con Dios. Sí me duele que le grite a mi esposo, me duele que le grite a mi esposa o a mis hijos, o me duele que a veces pues no tenga el tiempo para Dios suficiente que le debo de dar. Sí me duele, a veces me siento mal. Pero si realmente tuvieras ese arrepentimiento, tu vida sería diferente. Necesitarías estar cerca de Dios. Tratarías a la persona que está cerca de ti, a tus hijos, a tu esposa, a todos los que están a tu alrededor, diferente. Sin hacer acepción de personas. Porque a veces, yo te trato bien porque estás cerca de mí, porque eres de mi familia, pero trato mal a los que no son de parte de mi familia. Con ellos soy altivo, soberbio. No es así. Porque la metanoia, lo que Dios produce en nuestra vida a través del Espíritu Santo, es un cambio de mente. El Señor te hace una cirugía, te cambia la mente, te pone un corazón nuevo, un corazón de carne, te quita el corazón de piedra que traemos de este sistema endurecido, frío, congelado, sin amor, y nos pone un corazón de carne vivo que late por Él, que te conmueves, que te sientes realmente que Dios te está hablando y te está diciendo lo que tienes que hacer. Cómo debes de ayudar a los demás, cómo debes de ver por los demás, lo que debes de hacer con tu familia, con Dios, las decisiones que debes de tomar. ¿Cómo estamos comportándonos hoy? ¿Dónde estamos parados hoy con Dios? ¿Estamos realmente con los dos pies en Cristo o tenemos un pie en el mundo y un pie aquí? ¿Qué es más importante para ti? Antes muerto que fallarle a Dios. Primero está Dios. No le voy a lastimar al Señor, no lo voy a deshonrar. O no, es que yo no la puedo dejar, yo no lo puedo dejar, es que no, es que Él es todo para mí. Yo no puedo dejar mi carácter, así soy. Yo no puedo perdonar, yo no puedo amar, no me enseñaron a amar. Dios te enseñó a amar, porque te enseñó con Cristo en la cruz el amor que Él te tuvo, dando a lo más amado, a lo más preciado para Él, a su único hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo. De que podemos amar, podemos hacerlo, pero necesitamos una metanoia, un cambio de mente. Necesitamos pedirle al Señor
que transforme nuestro entendimiento. Y eso solo viene pidiéndole perdón. Venciendo el orgullo con humillación. Doblando nuestras rodillas delante de Él. Pidiéndole al Señor que nos perdone. Pidiéndole al Señor que cambie nuestro entendimiento. Cierra sus ojos, vamos a orar. Gracias, Señor, por lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Gracias, Cristo. Gracias, Señor, por el amor que derramaste en esa cruz por mí. Porque gracias a eso puedo decir hoy que soy libre. Puedo decir que tú me has cambiado, que me has transformado, que me has pasado de muerte a vida, de tinieblas a luz. Gracias, Señor, por el amor tan grande que tú me das todos los días. Porque voy a ser agradecido. Porque todos los días le enseñaré a mis hijos a ser agradecidos. Porque yo te daré gracias todos los días por ese amor y ese perdón y ese sacrificio en la cruz. Porque todos hemos experimentado alguna de estas características que Pablo escribió en la palabra de Dios. Pero también todos hemos experimentado el gran amor de Dios y la misericordia y el perdón y cómo Dios nos quiere transformar. Pero lo único que Dios nos pide es que vengamos a Él, ante Él, y le pidamos perdón. Perdón por guardar rencor tantos años. Perdón por no perdonar. Perdón por ser altivo. Perdón por ser soberbio. Perdón por ser rebelde. Perdón por ser mal agradecido. Perdón por ser impío tantas veces. Por hacer a un lado tus cosas, Señor, y no ponerte a ti en primer lugar. Perdónanos, límpianos, transfórmanos. Que tú seas lo primero en nuestra vida. Haz una renovación total de nuestra mente y de nuestro corazón. No permita, Señor, que el corazón de nadie aquí se endurezca. Que se endurezca por el pecado. Que se endurezca por la soberbia, por la altivez. No lo permitas, Señor. Perdónanos, límpianos, lávanos. Que podamos perdonar a los que nos lastimaron y vivir una vida plena y en libertad. Que realmente te podamos decir: te amo, papá. Te amo, Abba Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia. Te bendecimos y te damos las gracias. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios, mis amados.